Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos en este 1 de mayo aquí a Doctor C. Un placer saludarte. Feliz Día del Trabajo. Exactamente. Ahí está. Hoy cayó domingo, además. Muy particular. Un saludo para toda la gente que en este momento está trabajando, ¿no? Por ejemplo, cocinando, que es un trabajo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. En los taxis, en los aviones. Por supuesto, además. En las guardias. Nosotros los médicos siempre trabajando. Los y los periodistas, que acá estamos también. Así es. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, arrancamos por el primero de estos temas nuestros temas de Doctor C y vamos a estar con la doctora Virginia Blutgen, que nos va a hablar justamente de cáncer de pulmón. Bien, nosotros hablamos muchas veces de prevención en cáncer. Hay muchos cánceres que no son prevenibles, pero vamos a hablar puntualmente de uno que sí es prevenible y por un estudio que mucha gente tiene cierto temor a realizarlo, y vamos a desmistificar un montón de cosas con el doctor Mauricio Fuster, que es médico gastroenterólogo, endoscopista, y vamos a hablar acerca de la videocolonoscopía. Y además, un tema muy recurrente, que a veces ni siquiera sabemos que se trata de una patología, la cefalea, el dolor de cabeza. Quizás en casa te pasa y no sabes cómo empezar a tratarlo. Bueno, la doctora María Teresa Goicoechea nos va a estar hablando de eso. Recordaba recién, acá fuera de aire, hace un tiempito fuimos a jugar un partido de fútbol, ya estoy grande para esto, ¿no? Con unos amigos, y uno de los médicos muy conocidos se agacha a buscar la pelota y dice, ¡ah! Le tiró algo, y que tenía una ruptura del tendón de Aquiles. Vamos a hablar acerca del tendón de Aquiles, cuándo se rompe, qué síntomas tiene y qué hay que hacer con el doctor Enzo Esperone, médico traumatólogo, especialista en miembro inferior. Y además, en nuestra historia de vida de Doctor C de cada domingo, el rotundo cambio que vivió justamente Marita Monteleone. Marita, gracias por estar acá. En muy poco tiempo adelgazó más de 70 kilos y es una nueva persona. Si yo les digo, cierren los ojos por un momento y escuchen esta voz, van a saber perfectamente quién es Marita Leone. El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. Clarísimo, clarísimo. Gracias, Marita. Bueno, ahora seguimos con la trivia de los domingos y van a participar todos ustedes. No es un examen, quiero decirles. Pueden equivocarse, es no hay ningún lúdico. problema. No hay premios tampoco. No, hay los viajes. invitamos a jugar. No piensen que si aciertan van a tener un viaje, no piensen eso. No, la trivia. Vamos a recorrerla entonces. A ver, este domingo, ¿qué tenés que averiguar en casa? ¿Cuál fue la pandemia que más personas mató en el mundo? Opciones. Qué linda presentación que hicieron la gente de producción. Yo les quiero agradecer. Ahí va, y bueno. Siglo XIV, la peste negra. Gripe española, que hemos hablado mucho de gripe española, una gripe producida por el H1N1, el VIH-Sida, que comenzó en 1981 hacia la actualidad, la viruela en 1520, la plaga de Justiniano, qué pregunta difícil, ¿no? Histórica. Y por último, el COVID, que comenzó, como todos ustedes saben, a fines de 2019, por eso se llama COVID-19, y que continúa al día de hoy. ¿Cuál de estas pandemias fue la que más personas mató en el mundo? Sorpresa, seguramente. ¿Hay algún Empecemos premio? a pensar en casa. Empecemos a pensar. Y acá también, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar con el primer tema. Dale, claro. ¿Te Cáncer parece? de pulmón y vamos a recorrer ya mismo el CV de la doctora. La doctora María Virginia Blutgen es médica especialista en oncología clínica de la Universidad de Tumores Torácicos del Hospital Alemán de Buenos Aires, diploma universitario en oncología clínica de la Facultad de Medicina de París, maestría en oncología molecular del CEP Madrid, España, y además fellowship en tumores tímicos, grupo francófono de oncología torácica Gustave Roussel en París, Francia. Virginia, gracias por haber venido. Un placer tenerte gracias acá. por la invitación. ¿Es frecuente el cáncer de pulmón en la República Argentina y en el mundo? Sí, el cáncer de pulmón en realidad es el primer diagnóstico por cáncer a nivel mundial. En la Argentina, según los datos que tenemos de afuera, en realidad pues no tenemos registro propio, sino los datos del Globocan y los datos del IARC, es el tercero en incidencia después del colorectal y después de mama. Y en el 2020 hubo aproximadamente 2.300 casos. Pero en el mundo es el primero en diagnóstico por cáncer y el primero también en mortalidad. Y hablando de esa palabra que recién mencionás, diagnóstico, ¿cómo se diagnostica? En realidad, el cáncer de pulmón, lamentablemente, en la mayoría de los casos, entre un 60-65% de los casos, se diagnostica ya en una etapa avanzada, lamentablemente, porque son síntomas tardíos. Los síntomas más habituales del cáncer de pulmón pueden ser la tos persistente, esa tos que no resuelve,
una falta de aire de causa no explicada, algún proceso infeccioso que de pronto tratamos con tratamiento antibiótico, un segundo curso de antibióticos, pero continuamos con la sintomatología, aparte algún dolor en el pecho y otros casos como por ejemplo tos con expectoración sanguinolenta, que de todas formas no hay que asustarse porque la principal causa de expectoración con sangre no es el cáncer de pulmón, sino un proceso infeccioso, pero también fuera de este contexto, digamos, uno tendría que prestarle atención. Y entre otras causas, por ejemplo, una pérdida de peso no explicada. Bien, muchas veces uno asocia al tabaquismo como un factor de riesgo importante. Aparte del tabaco, ¿qué otros factores de riesgo existen? Eso es muy importante, ¿no? Porque ese es un concepto que estamos entre todos muy arraigados de que la persona que no fuma no puede tener cáncer de pulmón y en realidad no es cierto. El cáncer de pulmón está asociado al tabaquismo en la mayoría de los casos, es así, entre el 80 al 90% de los casos se asocia al tabaquismo. Pero también tenemos hasta un cuarto de casos que no se asocian al tabaquismo, se pueden asociar a otros factores. Ahora se está estudiando muchísimo un factor que lo atribuimos como la principal causa de cáncer de pulmón en pacientes no tabaquistas, que es el radón, que es un gas que está en la atmósfera y que también está en el suelo y en la tierra y puede estar en los domicilios y se está estudiando muchísimo. De hecho, tengo una colega en España que es como la pionera que está estudiando esto. Tienen medidores de radón en domicilio y demás y vamos a hacer trabajos colaborativos para poder un poco evidenciar cuál es la incidencia acá, ¿no? Entre otras causas también haber tenido enfermedades inflamatorias pulmonares, también el haber recibido, por ejemplo, tratamientos como radioterapia en la infancia y entre otras causas también existen los antecedentes familiares, si bien en este tipo de enfermedad el rol que juegan los antecedentes familiares todavía está por determinarse, pero se cree que si uno tiene 2 o más, digamos, parientes relativos con antecedentes de cáncer de pulmón, el riesgo, la incidencia de cáncer de pulmón puede aumentar, no se sabe bien en qué medida, ni cómo ni por qué, pero se está estudiando también. Dijiste infancia y te pregunto en tu experiencia y la que sabés de tus amigos y también de la bibliografía internacional. ¿Se puede dar en personas jóvenes? Sí, digamos, no en la infancia, o en la infancia al menos no es un tumor frecuente, o no es un dato al menos que yo maneje porque veo adultos, pero sí existe cáncer de pulmón en personas jóvenes, desde los 20 y pico en adelante. Sí, por ¿Qué supuesto. papel juega, digamos, el fumador pasivo, en este caso, aquella persona que convive con un gran fumador? ¿El riesgo aumenta? Claro, ese es un punto súper importante, porque la verdad que muchas veces en el consultorio uno interroga acerca de el antecedente de tabaquismo y los pacientes dicen, no, yo nunca fumé, pero de pronto de haber convivido 50 años con una persona que fue una gran tabaquista, entonces es muy difícil de medir el rol de no tabaquista en ese caso. El tabaquismo pasivo influye como factor de riesgo en el cáncer de pulmón, por supuesto, pero estos cánceres de pulmón que se dan en personas jóvenes, sobre todo en personas muy jóvenes, por lo general no está asociado al tabaquismo, sino a algunos otros factores, ¿no? Y decías que en los niños es muy baja la incidencia, pero siguiendo la pregunta de Guillermo, por ejemplo, si hay un papá o una mamá o un cuidador fumador con niños chiquitos o con bebés, ¿no? Que por ahí los tenemos a UPA y demás, ¿eso puede llegar a generar algún tipo de incidencia a posteriori? El tabaquismo pasivo se sabe que influye y el tabaquismo adentro del domicilio es malísimo no solamente para el cáncer de pulmón, sino para muchísimos otros factores. Bien, una persona que llega con esa sintomatología que dijiste, que tiene tos, que tiene pérdida de peso de manera inexplicable, que ha expectorado con sangre, ha tenido hemoptisis, ¿qué estudio se le hace a esa persona? Y siempre hay, digamos, ese temor, pánico de encontrar un nódulo y que la gente piense inmediatamente que se va a morir en 6 meses. Tal cual, tal cual. Bueno, eso es algo muy importante poder, digamos, aclarar, porque la realidad es que, digamos, cuando una persona llega con síntomas no explicados, el primer punto de muchísima importancia es consultar al médico, ¿no? Vivimos varias fases a lo largo de la pandemia, fases en las cuales la gente no quería acercarse al hospital y fue diagnosticada de pronto con enfermedades, digamos, relacionadas al cáncer en estadios avanzados. Entonces es muy, muy importante que independientemente del miedo y demás, si el paciente tiene síntomas persistentes, que por favor consulte al médico. Cuando nosotros vemos a un paciente con esta sintomatología, por lo general empezamos con algún estudio de imágenes en el pulmón. El primero que solemos hacer es una tomografía de tórax como primera aproximación. Por lo general la hacemos con contraste para poder ver también toda la parte, digamos, ganglionar. Y después de esto, si llegamos a identificar alguna lesión, digamos, de posible malignidad, procedemos con otros estudios, dependiendo el paciente y la causa particular, pero por lo general seguimos con un estudio que se llama PET, que es un estudio, es una tomografía por emisión de positrones, que en realidad
el contraste va, digamos, asociado a una glucosa y esta glucosa es captada por todas las células que se reproducen en forma rápida. Entonces, al captar este contraste con esta glucosa, emite una señal de luz. Obviamente no todo lo que brilla es tumor y no todo lo que no brilla no lo es. Después uno tiene que hacer un correlato con las imágenes y viendo la morfología, la clínica y demás, puede llegar a, digamos, aproximar un diagnóstico. Pero después el diagnóstico definitivo siempre lo tiene la anatomía patológica, ¿no? Hacer una biopsia y confirmar el diagnóstico. A nivel frecuencia, ¿es, digamos, más común en hombres o en mujeres? ¿O es más frecuente en hombres el cáncer de pulmón. Igualmente, digamos, esto está relacionado con el tabaquismo. Igual, en los últimos años la incidencia de cáncer de pulmón en mujeres aumentó mucho y en los hombres bajó, pero de todas formas sigue siendo más frecuente en hombres. Y me quedé con algo que decías sobre el tema medioambiental, ¿no? Socio-medioambiental. Este estudio que están haciendo en las casas. La cuestión de la polución, ¿puede También, generar algún por tipo de supuesto. incidencia? La polución ambiental es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, lo mismo que es el radón y lo mismo también que son los vapores en domicilios, digamos, aquellas vapores de cocina, en aquellas situaciones en las que se cocina demasiado con humo y demás, aquello puede también tener alguna incidencia. Bien, en tu experiencia en un hospital como que estás vos, que es justamente de referencia, has visto mucho. En la evolución en el tiempo, ¿han progresado los tratamientos y la sobrevida de los pacientes con cáncer de pulmón? ¿Qué rol tiene la quimioterapia, la radioterapia y qué rol tiene ahora la inmunoterapia? Muchísimo, es una pregunta buenísima porque la realidad que el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de pulmón en la última década sufrió una revolución realmente. Nosotros antes, hace 20 o 30 años, el cáncer de pulmón era considerado una entidad única, ¿no? Era un único diagnóstico y el paciente venía al consultorio y se iba del consultorio con el mismo tratamiento independientemente del tipo de cáncer de pulmón que estemos hablando, ¿no? Esto fue hace 20, 30 años, la quimioterapia a base de platino era el tratamiento estándar, fue mejor que los mejores estándares de cuidado y de esta forma se estableció la quimioterapia como el tratamiento estándar en cáncer de pulmón durante muchísimo tiempo, ¿no? Cáncer de pulmón avanzado, es decir, que dejó de tener su localización original para tener compromiso a distancia. Después de esto, unos años más tarde, pudimos distinguir entre dos tipos de cáncer de pulmón, dos tipos histológicos distintos, que son el adenocarcinoma o el epidermoide. Nos dimos cuenta que había alguna quimioterapia que le iba mejor a un subtipo con respecto al otro y así logramos mejorar un poquito el panorama, pero de todas formas la respuesta a la quimioterapia, si bien era buena, no se sostenía en el tiempo. Hasta que después entre el 2004 y el 2010 tuvimos el primer gran hito, el momento clave en la oncología torácica, que fue el descubrimiento de la primera alteración driver. Alteración driver se entiende como aquella alteración en el DNA del tumor, no del paciente, sino del tumor, que es la que genera la enfermedad y la que conduce el crecimiento de la enfermedad. Y de esta forma se pueden dar lugar a distintos tipos de cáncer de pulmón y el descubrimiento de estas alteraciones driver nos permitió poder desarrollar tratamientos específicos. Bien. Entonces hoy en la actualidad se fueron descubriendo, ese fue el primer paso, pero de un largo camino de descubrimiento de numerosos drivers que daban lugar a distintos tipos de cáncer de pulmón que afortunadamente podemos identificar y podemos tratar de manera dirigida. Entonces hoy en la actualidad, del adenocarcinoma, que es la variante más frecuente, entre un 40 y un 60% de los casos podemos identificar alguna alteración que tiene un tratamiento dirigido específico. Leía hace muy pocos días que se presentó una nueva droga, el topotecan. ¿Qué tipo, ya cerramos, ¿no? ¿Qué tipo de droga es? ¿Es una quimio? ¿Es una inmunoterapia? No, en realidad, claro, nosotros en el cáncer de pulmón tenemos 3 grandes pilares de tratamiento. Sí. Para los pacientes que no tienen una alteración driver identificada, el tratamiento principal es a base de la inmunoterapia con o sin quimioterapia. Hoy ya por hoy la quimioterapia sola en el escenario avanzado no es más el tratamiento estándar como único tratamiento, sino que Bien. por lo general va asociado a inmunoterapia y inmunoterapia sola. Y en los pacientes en los cuales sí podemos identificar una alteración driver pasible de tratamiento, es el tratamiento dirigido, el tratamiento de elección. Bien. Y en esta oportunidad el tepotinib, que es un tratamiento dirigido a inhibir una alteración de estas drivers que se llama MET, una mutación de MET por omisión del exón 14, que es un subtipo particular de cáncer de pulmón que se da entre el 3 y el 4% de los casos. Bien. Existe esta droga dirigida que ha generado resultados muy alentadores y que tiene mejores resultados que los tratamientos convencionales. Virginia, gracias. Te quedas con nosotros, anda pensando la trivia. Vamos a presentar al doctor Mauricio Fuster, que es médico gastroenterólogo, especialista en endoscopía. Vamos a hablar de un cáncer también
prevenible, ¿no? Un cáncer que, digamos, haciendo los estudios en tiempo y forma, nos va a contar él de qué se trata, uno puede encontrar lesiones que las puede extirpar en ese momento y evitar la malignización a través del tiempo. Vamos a ver su CV entonces. Es médico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en gastroenterología, Hospital de Clínicas de la UBA, Sociedad Argentina de Gastroenterología, también fellow en endoscopía terapéutica del GEDIT, egresado de la carrera de especialista en endoscopía de la UBA y staff médico de endoscopía y gastroenterología de GEDIT y coordinador también del servicio de endoscopía del Sanatorio Finokier. En primer lugar, te quiero agradecer porque te derivo muchos pacientes para que le hagan endoscopías y me agradece mucho que los atiendas vos porque los tratás muy bien. Son estudios que la gente los incomoda, ¿no? Habitualmente. Cuando vos indicás una colonoscopía, ¿qué es lo más dificultoso? ¿La preparación o el estudio? A ver, bueno, primero muchas gracias por la invitación. La preparación, hay que decirlo, no es la parte más agradable del estudio, porque claro, uno tiene que tomar una medicación que lo que hace es limpiar el intestino para que cuando nosotros después ingresemos con el endoscopio podamos ver la mucosa, que es la pared interna del colon, y encontrar lesiones pasibles de tratamiento. El estudio en sí se hace bajo sedación profunda, es una anestesia superficial, pero de todas maneras el paciente no siente absolutamente nada, está totalmente dormido y de hecho en general vienen asustados y se despiertan con ganas de volver porque la experiencia... Sí. Buen despertarte. Sí, Es importante decirles que no hay que intubar a los pacientes. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Es muy buen dormir y un mejor despertar el que tienen los pacientes. Y la preparación de todas maneras es tolerable, la hacen pacientes muy añosos, no es tanto como se piensa. ¿Y en qué momento se recomienda hacer este estudio? A ver, primero hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de población con riesgos diferentes, ¿no? La población de alto riesgo es una población que representa aproximadamente el 5% y está caracterizada por por antecedentes de enfermedades genéticas muy específicas, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar. El riesgo moderado, que representa el 25% de la población, son aquellos pacientes que tienen familiares de primer grado con cáncer de colon antes de los 60 años. Padre, madre. Padre, madre, hijo. Bien, fundamentalmente. Y tenemos el 75%, que es la población de riesgo promedio, somos todos a partir de los 50 años. Bien, y eso es lo que hay que tener presente y hay que tener en cuenta. Sin ningún tipo de antecedentes, sin ningún tipo de síntoma, hoy por hoy en Argentina, a partir de los 50 años, está indicado el screening de cáncer de colon, entendiéndose por screening, estudio preventivo que nos permita identificar la lesión precursora del cáncer, que es un pólipo, que es un pequeño tumor, que puede ser de distinto tamaño, que se encuentra dentro del colon. Nosotros podemos encontrarlo, sacarlo y contar la cadena evolutiva de esa lesión al cáncer. Vos trajiste el colonoscopio. Me gustaría que lo muestres un poco a la gente para que vea de qué se trata. Hay muchos que no conocen este aparato, que les puede parecer terrorífico, pero les digo la verdad, ustedes ven, préstame si yo te tengo esto, cómo se opera este aparato. El operador lo maneja desde ahí. Uno puede generar, esto tiene una luz, por supuesto, tiene una fuente de luz. Él lo ve, esto en una pantalla de televisión, como ustedes están viendo ahora nosotros. Lo ve grande, lo ve con muy buena calidad, excelente calidad. Y además tiene, lo que él comentaba, un lugar para colocar una pequeña sonda que tiene un lacito. Si encuentra un pólipo, engancha a ese pólipo y lo corta y se coagula al mismo momento. ¿Correcto lo que digo? Exactamente. Nosotros tenemos un canal de trabajo, una vez que introducimos el colonoscopio en el colon, con visión directa por la cámara y la luz que vos decías bien que tiene en el extremo, una vez que identificamos una lesión, pasamos distintos instrumentos que se pasan por el canal de trabajo para las distintas funciones terapéuticas. Como ustedes pueden observar, tiene también números, 20, 40, 60, 80. ¿Qué significa esto? Son centímetros, simplemente nos sirve a nosotros para guiarnos a qué nivel está la lesión. Estamos, aunque en general lo tratamos de ubicar por distintas situaciones topográficas del colon. Bien, ¿hasta dónde llegás con esto? Con esto llegamos al final de lo que se llama intestino grueso comúnmente, que se llama ciego. A partir de ahí se conecta con el intestino delgado y el intestino delgado sigue. O sea, son aproximadamente 60-70 centímetros por paciente, más o menos
lo que tiene de extensión. Bien, ¿vos podés lavar una zona que esté mal preparada? Sí. Que tenga contenido fecal, por Sí, ejemplo. el canal de trabajo a nosotros nos permite lavar y aspirar contenido líquido, semilíquido. Por supuesto que si la preparación falla y tenemos materia fecal sólida, eso ya no es pasible, digamos, de extraerla, ¿no? Bien, el estudio aproximadamente, y te dejo ahora vos, Lu, ¿cuánto dura? Bueno, por supuesto que depende si el estudio es solamente diagnóstico o es terapéutico, pero aproximadamente 15-20 minutos. Ten en cuenta que la retirada, que es cuando nosotros llegamos al ciego, que es el final del colon, y comenzamos a retirar el instrumental, viendo si hay lesiones o no, se recomienda que dure al menos 6 minutos, ¿bien? Y lo que tardamos en llegar generalmente no es mucho tiempo, así que los turnos aproximadamente son media hora, 45 minutos por estudio, desde que el paciente entra a la sala a cambiarse, digamos, hasta que se duerme, se despierta y se va. Mauricio, ¿qué pasa si encuentran esos famosos pólipos? Bien, los pólipos lo que hacemos es extraerlos, ¿bien? Por supuesto que hay lesiones de mayor tamaño, que uno primero las biopsia para tener el diagnóstico y tal vez diferir la terapéutica cuando son muy grandes, pero en la gran mayoría de los casos, el pólipo se extrae en el mismo momento que se ve. De hecho, es una de las funciones del estudio, ¿bien? Y como te decía hoy, al extraer el pólipo, que es la lesión precursora en más del 90% del cáncer de colon, lo que hacemos es cortar esta cadena evolutiva que es pólipo-cáncer, ¿no? Y cuando, digamos, en estos casos que por ahí no se puede extraer por alguna razón, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Son los menos, ¿bien? Son los menos. La gran mayoría de los pólipos los resolvemos por vía endoscópica. Sí. Hoy por hoy hay muchos recursos y hacemos lo que llamamos polipectomías complejas. Por ejemplo, la mucosectomía, que son... Hay lesiones planas. O sea, el pólipo puede ser una montañita. Un arbolito. Puede ser como un hongo o puede ser más bien plano. Nosotros tenemos que enlazarlo y cortarlo. Entonces, cuando la lesión es plana, lo que tenemos que hacer es transformarlo en una montaña. Bien. Eso lo hacemos inyectando líquido abajo del pólipo, elevándolo y cortándolo. Eso nosotros lo hacemos en la práctica diaria de las polipectomías complejas. Por supuesto que algunas requieren de un ambiente de mayor protección, digamos, puede ser un quirófano, pero la gran mayoría de estas lesiones las resolvemos en el mismo momento. El paciente viene, se diagnostica y se va con el problema resuelto. Bien, 2 escenarios. La persona que va, se hace el estudio y no tiene nada. ¿Cuándo lo repite? Un escenario. El otro escenario, la persona hace endoscopía, le encontrás un pólipo que el resultado da benigno. ¿Cuándo hace la endoscopía? Perfecto. La recomendación, bajo condiciones óptimas de preparación de limpieza, por ejemplo, del colon, si el paciente no tiene ninguna lesión, es repetir el estudio a los 10 años y se puede adelantar si el paciente tiene antecedentes heredofamiliares, ¿bien? Donde el control se puede considerar a partir de los 5 años. Por supuesto que esto tiene que ver con la decisión que tenga el médico y lo que haya visto durante el estudio, más allá de la normalidad del mismo, ¿no? Eso respecto a eso. Y después, cuando se encuentra una lesión, el seguimiento se pauta de acuerdo a las características de la lesión. Bien. Hay distintos tipos de pólipos en tamaño y en anatomía patológica, pues los mandamos a analizar. Desde ese análisis anatomopatológico es donde sacamos después la conclusión de cuándo va a ser el próximo control de acuerdo al resultado. Excelente. Vos decías, a partir de los 50 hay que ir. ¿Mujeres y hombres por igual? Sí, seguro. Hay una incidencia levemente mayor en hombres, pero la recomendación es generalizada para todos pacientes ¿Y la alimentación? Digamos, si hay pólipos, por ejemplo, ¿varía en algo? ¿Después ustedes dan algún tipo de indicación? A ver, se ha visto de que hay factores, digamos, dietarios y de vida que pueden predisponer a que uno tenga más riesgo de desarrollar un cáncer de colon. El sedentarismo, la obesidad, el alto consumo de carnes rojas, fundamentalmente cuando están sobrecocidas, se sabe que aumenta la posibilidad de que uno tenga cáncer de colon. Pero bueno, una vez instaurado el pólipo, lo que hacemos es sacarlo y el resto son recomendaciones de vida sana y saludable que se extienden a la salud en general y que ayudan también para el cáncer de colon, fundamentalmente con estas cosas. Nos queda poco tiempo. Pregunta la respuesta por sí o por no. En ese momento que uno tiene al paciente ahí de 50 años o más y le hace la endoscopía y la videocolonoscopía, ¿hay que hacerle la endoscopía digestiva alta o no? A ver, son dos estudios distintos, ¿bien? Cuando nosotros hacemos una endoscopía alta, lo que exploramos es el esófago, el estómago y el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Tiene indicaciones específicas la endoscopía alta que pueden acompañar o no la colonoscopía. Si la acompañan, los dos procedimientos se hacen en el mismo acto, ¿ok? Perfecto. Si el paciente tiene indicación, no. Última. Esto, digamos, está contemplado para la seguridad social, las prepagas y también el hospital público. Es de manera gratuita por screening.
Sí, claro. Se autoriza. El screening por Bien. cáncer de colon se autoriza siempre porque, Perfecto. porque ahora está comprobado Un dato interesante. el tengo que decir. costo-efectividad, ¿no? Sí, de por esto, supuesto. A nivel mundial, baja la Es mortalidad. un dato importante que la gente quizás, muchas no lo sepan. Las muertes que provoca el cáncer de colon en Argentina equipara a las muertes por incidentes de tránsito. Sí, ¿Es o la correcto? supera. 7.000 muertes La supera. aproximadamente la última Bien. vez. Segundo en incidencia, segundo en mortalidad global en cáncer en Argentina. Prevenible. Prevenible. Listo, ese es el mensaje. Prevenible. Seguimos. Nos vamos con el próximo tema y hablamos de los dolores de cabeza, esas jaquecas o en realidad cefaleas, que seguramente o te pasaron o conoces a alguien. Bueno, algo común, algo frecuente, Es muy común escuchar se me parte la cabeza, se me parte la cabeza. Vamos a hablar con la doctora Goicoechea, que nos conocimos hace un tiempo a través de Mercedes Ninzi por un episodio que tuvo al aire, por eso lo cuento, y ella también lo contó mucho. Ahí la doctora Goicoechea nos ayudó mucho con ella. Bueno, vamos a leer y repasar su currículum. Entonces es médica neuróloga, jefa del servicio de clínica de cefalea de FLENI, miembro del grupo de trabajo de cefalea de la Sociedad Neurológica Argentina y miembro de la Sociedad Internacional de Cefalea. A veces la gente me pregunta, tengo dolor de cabeza, ¿qué puedo hacer? Y la verdad es que después de hablar con vos, que me dijiste que tantos tipos de cefalea, digo, mirá, llamá a la doctora Goicoechea o un especialista en cefaleas. ¿Es muy común? ¿Es una consulta común en neurología? Es una consulta, una de las más frecuentes dentro de la neurología y dentro de la clínica médica también, porque a todos, independientemente de la especialidad que hagan, probablemente les han preguntado por familiar o a los mismos pacientes, e incluso cuando reciben tratamientos o cuando se hacen estudios en relación al dolor de cabeza. Es uno de los síntomas más frecuentes. Bien. ¿Hay una herencia en esto? ¿Hay familias de cefaleicos, por así decirlo? Hay herencia en relación a migraña, ¿sí? Con genes ya detectados, en el caso de lo que es migraña hemipléjica familiar, tiene un nombre dentro de toda esa clasificación, y en el caso en particular también de la migraña, casi un 50% tiene un antecedente de un familiar directo. Hay otro tipo de cefalea que es menos frecuente, mucho menos frecuente, que se llama cefalea en racimo o cefalea en clúster o de Horton, la conocemos en la facultad como de Horton, que también un porcentaje muy bajo puede tener un comportamiento hereditario familiar. ¿Y también. cómo se hace para clasificar eso? Digo, ante la consulta, vengo, me siento con usted y le digo, me duele mucho la cabeza todo el tiempo. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué pasa? Excelente pregunta. Porque esa clasificación, vamos por la tercera edición de la clasificación internacional, los criterios son criterios clínicos. Es decir, que para nosotros es fundamental lo que el paciente nos refiere con preguntas que son dirigidas. De repente, desde preguntas, ¿qué estabas haciendo cuando comenzó el dolor de cabeza? En relación a si es un dolor de reciente inicio, dónde se localiza, cómo se comporta a lo largo del día, si aparece durante el día, si lo despierta en medio de la noche, si apareció cuando comenzó con determinado tratamiento. En el caso de las mujeres, cómo se comporta a lo largo del mes con los cambios hormonales. Entonces, todas esas pautas, que son pautas clínicas, incluso la duración del dolor, la intensidad, la localización, los síntomas, además del dolor de cabeza, qué otros síntomas se asocian con ese dolor de cabeza, para nosotros son fundamentales y nos arman un rompecabezas para decir, esto es una cefalea, dentro de esa clasificación la llamamos primarias, que es cuando en sí el dolor de cabeza es en sí el problema, o secundaria cuando está vinculado a una enfermedad vascular, tumoral, endocrinológica o disfunción del líquido cefalorraquídeo. Esas son secundarias o infecciosas, por ejemplo. Y según esto, entonces cambia el tratamiento, si es que hay tratamiento, ¿no? Imagino que quiero creer que sí. Definitivamente cambia el tratamiento y por eso somos muy insistentes cuando les preguntamos a los pacientes. En ese diagnóstico. Exactamente. ¿Hay factores de riesgo? A ver, hay personas que dicen, mira, yo como chocolates y me duele la cabeza. Otros que dicen, me voy a acostar y con el reflujo me genera dolor de cabeza. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la cefalea? Dependiendo del tipo de cefalea. La más frecuente de la población es la cefalea tensional. Se calcula que el 90% de la población en algún momento de su vida tiene una cefalea tensional. Eso, perdón, se llama tensional porque se contraen los músculos. Todavía no está bien aclarado claro. el origen, ¿sí? Se llama tensional porque la sensación es como una sensación de vincha, opresiva,
no alcanza demasiada intensidad y no es incapacitante como puede ocurrir con la migraña. Después tenemos otras cefaleas como la migraña, que no es solo cefalea, ahí tiene otros síntomas asociados, las náuseas, los vómitos, molesta la luz, los ruidos, y esa es la que más frecuentemente la gente la asocia al chocolate o al alcohol. Claro. ¿Sí? Al alcohol estamos hablando de una porción chica de alcohol, Sí, ¿no? como que Un uno peso. siente que se zarpó con la comida, el hígado, uy, me duele la cabeza mal y al otro día estoy... Esa es la Para frase más quedarme en casa. frecuente, un También ataque al hígado. Ese es el ataque al hígado. Después otro que dice, mira, debe ser contractura. También es una consulta bastante frecuente. Y el temor siempre, hacer una tomografía computada pensando que tiene un tumor de cerebro. Bien, nosotros tenemos como esas pautas o banderas rojas, le llamamos en Bien. medicina, que cada subespecialidad lo tiene. Y en realidad ahí entra una cefalea de rápida progresión en el tiempo, es decir, que empezó la semana pasada y desde que comenzó nunca se fue, todos los días está apareciendo. De repente ustedes me pueden decir, bueno, pero me tomo una medicación analgésica y alivia, pero el hecho de que esté necesitando a diario medicación analgésica ya es una pauta de alarma y que tenga una progresión. Que aumente con lo que le llamamos maniobras de Valsalva, cuando tosen, estornudan o hacen un esfuerzo, a nosotros nos habla de que aumenta la presión intracraniana y es una pauta de alarma también. Una cefalea que debutó abruptamente, de repente haciendo una actividad física o algún esfuerzo y en menos de un minuto alcanza la máxima intensidad, que es lo que le llamamos cefalea en estallido, y que muchas veces está vinculado a diferentes alteraciones vasculares. ¿Sí? Entonces, por eso decía, según son estas banderas rojas, si aparecen pacientes inmunocomprometidos o pacientes que están en tratamiento oncológico o pacientes que de repente nunca han tenido dolor de cabeza y a partir de los 50 años comienzan con dolor de cabeza, para nosotros son pautas de alarmas y necesitamos hacer imágenes. Todas estas pautas de alarma hay que considerarlas, digamos, uno como paciente, ¿no? Desde el desconocimiento total. Si pasan una vez, ¿ya alcanza para la consulta o tienen que ser recurrentes? También, excelente la pregunta. Con el caso de la cefalea en estallido, un dolor que alcanza 10 en 10 en una escala, en dolor nos manejamos 0, no duele nada, y 10 es el peor dolor que he tenido en mi vida, pero para mí no se compara con el resto de las personas. Entonces, en esos casos, ahí es cuestión de que haya aparecido para hacer una consulta, incluso a la emergencia. La otra bandera roja que amerita consulta es cuando hay fiebre o aparecen vómitos en alguien que nunca ha tenido, para descartar obviamente infecciones, principalmente meningitis, encefalitis. Y ni hablar si se acompaña de pérdida de la fuerza, de trastornos del lenguaje, que no salgan las palabras o pérdida de la Claro. visión. Todas esas Inmediato. son motivos de consulta de emergencia. ¿Hay algún punto anatómico que nos prenda una luz de alarma? Por decir, me duele acá al costado en la parte temporal, me duele el occipital, me duele el frontal. ¿Algo que sea más preocupante? No, lo preocupante diría que es que no cambie de lado, que esté siempre fijo en el Ahí. mismo lugar, ¿sí? Entonces, ahí también habilita, porque en general la migraña, que es una de las más frecuentes, cambia o de un lado o del otro, o comienza en una mitad y agarra toda la cabeza. Un único punto, de repente, ¿no? Quizás en lo que puede llegar a ser arteritis de células gigantes, el dolor en la región temporal en mujeres mayores de 50 años con trastornos visuales o cierta dificultad al comer cosas. Eso también amerita una consulta en emergencia. María Teresa, en un momento mencionaste el tema de tomar medicación. ¿Qué pasa cuando alguien tiene bastante frecuente dolor de cabeza y empieza con ¿no? Automedicarse. Claro, a tomar. Y después ya hay como una especie de cadena que no puede parar. Digo, todos conocemos a alguien que ha hecho eso. Sí, con ¿Qué pasa con frecuencia. Primero que todo es importantísimo identificarlo, porque en nuestra sociedad está como muy normalizado tomar el analgésico por las dudas, más siendo de venta libre. No es el médico que me está avisando que te estoy indicando muy seguido esta medicación. Entonces la gente accede fácilmente sin haber tenido un diagnóstico previo. Y cuando una cefalea, o en el caso de la migraña, que es con la que más frecuentemente en las mujeres sobre todo llega a desarrollar, esto se llama cefalea secundaria a sobreuso de medicación analgésica, ¿sí? Entonces es importante identificarlo, porque el tratamiento también, más allá del tratamiento de la migraña o de la cefalea tensional, implica esa modificación de conducta de la utilización de analgésicos y
mucha educación por parte del paciente. Muchas personas no lo tienen identificado a esto, así Bien. que sí. Clarísimo, me encantaría seguir hablando del tema. Migraña es otro capítulo dentro de la biblioteca de la neurología y dentro de la biblioteca de la cefalea, así que te vamos a invitar a hablar de migrañas. Bueno, ¿qué te parece si bajamos de la cabeza a los pies? Dale, así. Empezamos a hablar ahora De un polo al otro. Yo le pregunté, le digo, ¿se dice ruptura del tendón de Aquiles o rotura? Y me dice, la ruptura es sentimental, es amorosa. Esto se llama rotura del tendón de Aquiles. ¿Usted cómo está? La noto complicada. La noto complicada. Vamos a ver el currículum de Enzo Esperone. Lo voy a leer yo. Dale. Para zafarte de este mal momento. El doctor Enzo Esperone es miembro titular de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Es cirujano acreditado por la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía de Pierna y Pie. Es coordinador del equipo de ortopedia y traumatología de pierna, tobillo y pie del Sanatorio Fino Quieto. Además es director médico del Centro Talus, Centro de Ortopedia y Traumatología de Pierna, Pie, Tobillo. Y además es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Medicina y Cirugía de la Pierna y Pie. Lo conozco a Enzo hace tiempo, también le derivo bastante pacientes complicados y Enzo siempre me tira a un centro atendiendo y operando a los pacientes. Así que gracias por haber venido, Enzo. Les comentaba al principio, dejando reposar un poco a mi compañera, que fui a jugar al fútbol con unos médicos, amigos, todos veteranos, ¿no? Por supuesto, y uno se agachó y dijo, me parece que algo pasó. Y le hicieron un estudio, tenía la rotura del tendón de Aquiles. Al otro día lo tuvimos que operar. Contanos de qué se trata esta lesión, si es una lesión frecuente, si se da en deportistas, se pueden dar en mujeres, en hombres, tiene que ver la época fértil, tiene que ver la andropausia, la menopausia, mal llamada andropausia, bueno, menopausia, tiene que ver algún medicamento con esto. Sí. Te metí todo. Bueno, Te maté. pero no hay ningún centro al córner ahí inatajable. Buenas tardes y gracias por la invitación. Lo que referiste con tu amigo es bastante frecuente, hay que ver a aquella más veterano, a partir de qué edad lo consideras. Un poco más alto que yo, digamos. No, pero no es por altura. No, bueno, la lesión del tendón de Aquiles, rotura, como bien dijiste, es frecuente entre la tercera a la quinta década de vida, 25, 30, 45 a 50 años, y un amplio predominio en varones. Y lo que mencionaste de tu amigo o colega es la presentación más característica. Por ahí no tiene que ver con la agachada que mencionaste, sino quizás con algún despegue o una contracción brusca del grupo muscular posterior de la pierna, que es lo que tracciona y sobrecarga a un tendón, generalmente ya comprometido o inflamatoriamente o envejecido, probablemente degenerado, le decimos, que es la predisposición más común. Después no me acuerdo qué más dijiste. ¿Tiene que ver con medicaciones? Sí. Más frecuente, sí. Digamos. Más frecuente en varones fértil, por lejos. Está bien. ¿Las mujeres tienen que ver la edad fértil o no, la menopausia? No. En la mujer no tiene que ver con eso. Es bien infrecuente en la mujer y puede tener que ver asociación con medicación, por ejemplo, un grupo específico de antibióticos, las quinolonas, tiene una alta incidencia de tendinopatía y de rotura del tendón. Terminan generalmente en xacina, ese tipo de antibióticos, ¿no? Exacto, ciprofloxacina, norfloxacina y demás. Levofloxacina. Y también se puede en la mujer asociar a otras enfermedades generales o sistémicas, ejemplo, artritis reumatoideas o cuadros reumáticos en general. Y en el varón, discúlpame, que es la presentación más frecuente, tiene que ver con el envejecimiento o lo que llamamos degeneración. A partir de los 30 o 35 años, así como nos empiezan a aparecer canas, empiezan a cambiar nuestras articulaciones, músculos, huesos, tendones. Perfecto. Y ahí sobre factores o situaciones predisponentes o coadyuvantes ocurre la lesión. Más allá de todas estas que ya desarrollaste, Enzo, por ejemplo, no sé, situaciones de caminar mal o de tener mala postura o tener pie plano, ¿pueden llegar a predisponer? Claro. Sí, los trastornos del apoyo, pie plano o pie cabo, que es la presentación distinta o contralateral al pie plano, es una asociación frecuente a la rotura. Entonces en el contexto es importante evaluar eso. Trastornos del apoyo, vicios posturales y después, muy importante, déjame que no me quiero olvidar, asociado a errores o mal entrenamiento deportivo. Eso es muy, muy importante. Por ejemplo, esta es una entidad que pre-pandemia tenía una estacionalidad y era muy frecuente en septiembre, con el comienzo de la primavera, luego de
veteranos, como vos dijiste, que tuvieron todo el invierno con escasa Guardado. actividad física. El entrenamiento golondrina, como le dicen los Ahí empiezan. entrenadores, justamente. Pero lo que yo estoy viendo, esto no lo he visto escrito, pero los cambios de conductas que han ocurrido en la pandemia ha cambiado esa presentación. Y yo te diría que en los últimos 2 años es pareja la presentación sin ese cambio estacional de primavera. ¿Cómo se diagnostica esto? ¿Es clínico el diagnóstico? Clínico. ¿Es una ecografía, una tomografía? La presentación un- clínica es característica del mecanismo que describiste y que el paciente siente un hachazo, un piedrazo o una patada y se da ¿Dónde lo vuelta. siente? Ahí tenés un pie, mostrame Tengo ese pie. un pie. ¿Dónde A ver, le muestro? mostrá. Ahí se ve. Esta es la anatomía normal de un tendón de Aquiles. Estas son imágenes tomadas de la página web de la sociedad. El tendón de Aquiles es la parte que vemos aquí, de este lado, aquí abajo, que es continuidad de los músculos de la pantorrilla y se fijan en el calcáneo. Y la lesión o la rotura más común, se ve acá remarcado, es en el tercio medio del tendón, que es la zona que anatómicamente tiene menos vascularización. Entonces esa es otra de las cuestiones anatómicas que lo predispone. ¿Sangra mucho cuando se rompe o sangra poco? Porque tiene menos Sangra vascularización. internamente porque la lesión hace un hematoma lesional. Claro. Y de hecho el hematoma es la primera manifestación hacia la curación. Y lo que me decías con la presentación clínica o el diagnóstico, con la clínica alcanza. Claro. Ecografía y o resonancia confirman el diagnóstico, pueden tener utilidad en ubicar con más precisión la altura de la lesión porque eso puede condicionar el tratamiento. Pero la Tenés el presentación diagnóstico, ¿no? ¿Qué se hace? Y hoy en día está abierto bien amplio el abanico hacia las conductas de tratamiento no quirúrgicas y quirúrgicas y en un término medio conductas quirúrgicas mini-invasivas se llaman. Y esto tiene que ver con muchas cosas, no solo la lesión en sí, sino en quién ocurre, la edad, la actividad y demás. La lesión típica del individuo joven en etapa activa, laboral y deportivamente entre 30, 45, 50 años, se recomienda la cirugía hoy en día con técnicas mini-invasivas, que son cirugías que han disminuido considerablemente el índice de complicaciones y acelerado la rehabilitación y la reincorporación social, laboral y deportiva. Y después hay extremos que pueden ser pasibles de tratamiento no quirúrgico o algunos casos puntuales que requieren de la cirugía convencional o abierta. ¿En qué tiempo después de la cirugía la persona comienza a caminar? Si me permitiste, hablo con la técnica actual, que es lo más arraigado en nuestro medio desde hace 8 a 10 años, que es mini-invasiva. Los periodos de inmovilización oscilan alrededor de 6 a 8 semanas. Inmovilización con bota ortopédica, no con yeso. Y apoyan enseguida después de la cirugía o a los 7 a 10 días. Por último te hago esta pregunta y ya nos vamos al corte con la historia de Marita. La persona que se rompió el tendón, que la operaste, ¿esa persona vuelve a competir o no? Esa persona hoy en día vuelve a competir y en promedio o en un mínimo de 6 meses, realizando un buen protocolo de rehabilitación que va de la mano de la cirugía. Bien. Pero está estudiado, vuelven a competir, no todos, y los que vuelven, gran parte de ellos no han vuelto a su nivel prelesional. En muchos condicionó el retiro deportivo, hablando en deporte de alto rendimiento. Bien. Y en otros ha cambiado significativamente sus números o estadísticas. Esto está estudiado en el básquet, en la NBA. Y menores minutos de juego, menores efectividad, puntos y demás. Pero para casos normales, digamos, Para casos no de no- alto rendimiento, se puede seguir haciendo actividad Vuelve a su física. vida normal y realiza la actividad laboral que hacía previa a la lesión y el deporte que hacía recreativamente o un profesionalismo Bueno, Lu, leve. Amateur. gracias, se De quedan, nada. ¿no? Se quedan todos. Después del corte vamos a venir con la historia de Marita Monteleone. Nos va a contar cómo ha cambiado su vida en este tiempo. Yo la conocí hace ya tiempo y la verdad es que veo a otra persona, mucho mejor, por supuesto. Bueno, ¿Te ella está parece? muy contenta, y nos va a contar justamente su experiencia vital, y seguramente motivadora para muchos en casa. Esta pequeña tanda, enseguida volvemos, no se vayan. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Gravitón, multivitamínico y multimineral. Aporta energía para sentirte con vitalidad. Fortalece tus defensas. Previene el daño celular por su acción antioxidante. Nutre tu organismo con vitaminas y minerales esenciales. Conseguilo en farmacias de todo el país.
¿Te imaginas si ante un inconveniente pudieras conectar con un médico desde cualquier lugar? Así es Hola Doctor, el servicio de videoconsultas médicas de OSPAT. Desde tu casa, cuando estás de vacaciones o desde donde sea, las 24 horas llevas un médico con vos. Ágil y simple. Ella insiste más allá de todo. Es joda esto, ¿no? Llega LPA, la p*** ama. Ah, güey. Con Flor Peña, desde el 9 de mayo a las 22, por América. No sabes lo que mejoré de las hemorroides. Ay, hablamos bajo. ¿Por qué? Me parece que está mal decir que tenés hemorroides. ¿Vos sabés lo que es vivir con ese dolor, esa picazón? Cada vez que vas al baño... Ay, no, nena, qué mal. No les puedo explicar lo que me cambió Contractil. Y ni bien lo empecé a tomar, ¿eh? Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus 3 ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. Cuando parecía el patriarca marginal de su espacio político, recobró la centralidad. En noticias de esta semana, el peligroso juego de Macri. Sus ambiciones presidenciales para el 2023 dinamitaron la interna de Juntos por el Cambio, quienes lo impulsan a competir y los vices que le ofrecen. La estrategia de disciplinar a sus halcones y radicales en alerta. Además, el nuevo Lanata, un transgresor amansado. Las famosas que cantan sus penas y los funcionarios de la AFIP investigados por tráfico de drogas en Europa. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Ok. O knockout. Llega LPA, 9 de mayo, por América. LPA, ¿y eso? Cuando tu rostro tiene manchas oscuras, todos parecen notarlo. Ahora lo puedes cambiar. Nuevo Cicatricure Serum Aclarante Vitse, con 10% de tecnología NanoVitse, que potencia la acción antioxidante de la vitamina C, llegando a las capas más profundas de la piel. Aclara manchas y unifica el tono en 7 días. Tu piel se ilumina y vos también, con el nuevo Serum Aclarante Vitse. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan con el calor del sol y los que la encuentran en un abrazo. Para cuando necesites energía física, llega a Vago Más Energía, un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico. Vago Más vos. Siempre lo da todo. Mejor que le den un pie. Llega LPA, la p*** ama. Dios, danos paciencia. Desde el 9 de mayo a las 22, por América. Hoy te quiero mostrar algunos dolores que pueden ser aliviados de manera rápida y efectiva con Ibupirac. Dolor de cabeza. Dolor muscular. Buen saque, ¿eh? Fiebre. Cuando el dolor aparece, tomo Ibupirac. Mi aliado contra el dolor. Ibupirac con... ¡qué alivio! Es un producto de Pfizer. Esta auditoría me va a volver loca. Siento que me estalla la cabeza. Paola, que no te estalle la cabeza. Tómate un Tafirol Migra. Tafirol Migra tiene una triple fórmula para aliviar el dolor, ampliar la acción analgésica y potenciar el efecto. Que no te estalle la cabeza. Tafirol Migra alivia más que un simple dolor de cabeza. El mejor cine brilla en América. Llega la entrega de los premios Platino, un evento único con todas las estrellas iberoamericanas y la conducción de Lali Espósito. Premios Platino, este domingo a las 20 por América. Soy Héctor Maugeri, vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor
todas las semanas. El álbum oficial de la boda de la nata. Honramos el amor frente a Dios y a nuestros afectos más cercanos. El periodista celebró su casamiento con la abogada Elba Marcovecchio con una fiesta exclusiva para 120 invitados. La intimidad de la previa, el baile, la torta y el look de los novios. El vestido diseñado por Gino Bogani y el smoking blanco en tributo a Humphrey Bogart en la película Casablanca. Además, Polo, realeza y el romance de Tini con Rodrigo de Paul. Ingresá al Mundo Caras y recorre con nosotros la red carpet. Esta es la historia de un hallazgo que no nos deja de sorprender. Cicatricure, un poderoso gel que desvanecía cicatrices y estrías. Pero Cicatricure escondía un secreto, sus poderosas propiedades anti-envejecimiento que dieron origen a Cicatricure Crema Antiedad, para reducir arrugas y líneas de expresión. Su fórmula contiene el activo más innovador de los últimos años. Millones de mujeres ya notaron los efectos antiedad. Cicatricure Línea Antiedad. El hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. Hay preguntas difíciles para hacer, hay preguntas fáciles para hacer, hay preguntas profundas, simples, inentendibles, hay todo tipo de preguntas. Nosotros volvemos para intentar darle respuesta a todas. Animales sueltos, 9 de mayo por América. En 14 minutitos estamos al aire. No lo puedo creer. En 14 minutitos arranca Recreo a pasarla bien, a divertirse. Te cuento algo. Hoy vamos a estar festejando el Día del Trabajador. Feliz día, feliz día. Feliz día. Si vos sos taxista, acercate a Gorriti 5554 y comete unas ricas empanadas. Con Mirá qué nosotros, bien. exactamente. Claro que sí. Además, por supuesto, móviles. Tenemos ¿Dónde? móvil en Varadero con Clau y Delphi en la fiesta del mondongo y la torta frita. Bueno, además tenemos móvil en Navarro que va a estar Peto celebrando el aniversario de la Guardia de San Lorenzo. Pará, todos los que estén trabajando, vénganse, Gorriti 5554. Además, hoy viene Ricky Maravilla. Sí, que viene Ricky Maravilla, que viene eso. Atención, te lo dije, te lo dije. Sí, hoy se baila. Pará, cortame a Ricky, pará, escuchá. ¿Qué pasó? Estuve con Larry de Clay. Larry de Clay me pasó un video inédito, primer capítulo de Los Tres Chiflados. Nunca se pasó al aire. Hoy tenemos el primer episodio de Los Tres Chiflados. Para, ¿me hablaba de Ricky Maravilla? Sí, obvio, viene Ricky. Hoy se baila fuerte. ¡Póname la música! Venimos en 10 minutitos. 10 minutitos. Ahí era. Vamos. Pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petizo para ser tan diferente? Si es pelado, medio chueco y además le faltan dientes. Ese secreto que me lo diga, tal vez muchacha. Ahora sí, estamos preparados para la trivia. Sí, ya pensaron en casa, estuvieron tomando nota, averiguaron. Bueno, acá los doctores, Marita, vamos a recordar entonces la pregunta de nuestra trivia de hoy en Doctor C. ¿Cuál fue la pandemia que más personas mató en el mundo? A ver, primera de ellas, peste negra. Después, la gripe española, el VIH-Sida desde el 81 hasta hoy. La viruela hacia 1520, la plaga de Justiniano, mucho antes, en los años 541 y 542. Y el COVID-19, obviamente 2019 hasta hoy. Igual quiero decir que tampoco había tantas estadísticas. Las fuentes ¿no? estadísticas, bueno. Son dudosas, ¿no? Porque, perdón, y imagínate, además la cantidad de habitantes, ¿no? Fue variando. Fue variando. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a empezar en el orden que comenzamos. ¿Qué te parece, Virginia? Tengo dudas, la verdad, pero diría el HIV. El HIV, ¿vos qué decís? Yo recuerdo que porque en algún momento leí algo de esto, que la peste negra me parece fue la peste negra. mató. Sin seguridad. Ya está listo. Me gusta porque venimos variados hoy. ¿Te jugás? ¿Vos qué decís? Estaba en la duda entre gripe española y peste negra, pero por el tiempo me inclino. Peste negra fue una de las que más. Peste negra. Muy bien. Doctor Esperone. Peste negra, sin dudas, coincido con el doctor y la doctora. Marita. Peste negra. No se macheteen. Uy, ¿con qué voz que lo dijo? Peste negra. Mirá cómo te lo dice, con esa Vamos voz de arrabal. a la respuesta correcta, por favor. A ver. Así es. La peste negra se calcula por cálculos matemáticos que mató a 200 millones de personas en el mundo, provocada por una bacteria, la Yersinia pestis. También llamada peste bubónica. Se decía peste negra porque la gente tenía problemas en la piel,
se ponía negra por la gangrena y la gente obviamente moría porque no había antibióticos. Entonces era mortal, altamente mortal. La producía en realidad, decía que eran las ratas, pero en realidad los piojos y las pulgas que atacaban a las ratas que picaban a los humanos y le transmitían esa enfermedad. Segundo, la viruela. Segundo, la viruela. 56 millones de muertes. Recordemos que la vacuna, digamos, en el año 1980 se declaró al mundo libre de viruela, la vacuna antivariólica. La hemos recibido, creo que todos estamos acá, tenemos la marquita acá en el brazo. Gripe española, la H1N1, mal llamada gripe española porque estaba en todo el mundo, pasa como España estaba metido en la guerra, reportaba realmente la cantidad de enfermos y muertos que había por gripe y la llamaron gripe española, pero el origen fue en los Estados Unidos. Esto varía mucho, dice 40 a 50 millones, a una serie dice que llegó a 100 millones, pero era gran parte de la población de Europa esta, por ejemplo, ¿no? En general comenzaban en Asia, en África y después por los migrantes, entraban por Turquía, Constantinopla, etcétera, etcétera, como fue la plaga de Justiniano, también provocada por la misma bacteria, aparentemente, que la peste negra. Entraba por África, por Asia, después entraba por el imperio de Constantinopla, entraba por Turquía, y así entraba en Europa y mató a 25 a 50 millones de personas. El VIH-Sida, reciente, todavía continúa, 25 a 35 millones de fallecidos. Y el COVID, en la actualidad, este es el número de fallecidos de acuerdo a las estadísticas que vimos al día de hoy en Worldometer, 6.200.000 personas. Recordemos que la semana pasada le comentábamos a la gente que una enfermedad, y vos de esto debes saber bastante, como la tuberculosis, es la enfermedad infecciosa que más mata en el mundo. 1,5 millones de personas mueren por año por tuberculosis. Hablamos poco de tuberculosis, pero es una enfermedad que existe todo el año y si calculamos en 2 años el COVID ha matado a 6 millones de personas, la mitad de personas ha muerto en esos 2 años debido a la tuberculosis. Hay tratamiento para la tuberculosis. Bueno, genial. Ahora sí, estamos... Varios acertaron, ¿eh? Sí, los felicito. Muy bien, ¿eh? Se han ganado un osito del segundo stand. Perfecto. Ahora vamos a escuchar esa voz única que me encanta escuchar. Decímelo, por favor, de vuelta. Tengo que decirlo, sí, ¿no? Me encanta. El número solicitado no corresponde a un cliente en servicio, porque el abonado en servicio era con Entel. Ah, mira. Yo empecé con Entel. Yo me quedé con el abonado. Bueno, Marita, te conocí hace ya bastante tiempo, has cambiado mucho, has venido al hospital, al sanatorio, te he visto. ¿Qué ha pasado en tu vida? Yo creo que es por el amor que le tengo a mi hija. Lo hice por mi hija. Malena, cuando era chica, me veía de una manera, yo tenía una figura envidiable. Y bueno, con el tiempo, el papá de Malena fallece, Roberto, hace 17 años que falleció, y a mí me hizo muy mal, muy, muy mal. Entonces empecé con una depresión muy fuerte, y eso me llevó a engordar mucho. La verdad que no concebía la vida. Yo estaba muy enamorada de él, de Roberto, de Los Ríos, el papá de Malena de Los Ríos. Entonces, bueno, me dejé caer, empecé a engordar. Y en algún momento me hizo un clic. Y por mis amigas y mis amigos y por mi hija, comencé a retomar el camino de Marita. No era yo, llegué a pesar 164 kilos 200. Empecé a caminar, empecé a cantar de nuevo, empecé a... Vemos a tu hija al aire. Claro, vos mencionabas recién a Malena. Es preciosa. Es una bombona total y muy informada y muy sólida. Está con la una colega a la mañana, claro, en PDA. Sí. Así que bueno, ella fue una de las motivaciones, decías, Marita, toda la motivación. Para este cambio. Toda. ¿Ella te decía algo? Sí, Malena sufría mucho. Sufría muchísimo. Porque te veía que había... Mal, no me podía levantar de la cama. Levantar. No podía. Yo empecé con vivos en Instagram, con el Tero Martínez Puente y con Eduardo Colombo. Los jueves lo hacíamos. Y eso también me motivaba. Y empecé a caminar por mi casa. Y empecé a recorrer el departamento y empecé a ordenar el departamento. ¿Esto hace cuánto? Y hace 1 año y medio. ¿En plena pandemia? En plena pandemia, sí. ¿Vos tuviste COVID cuando comenzó la pandemia? Sí, tuve. Pero nada, porque yo ya estaba entrenando. Aparte, hace muchos años dejé de fumar, yo fumaba.
y dejé el cigarrillo Claro. totalmente. ¿eh? La gente que te ve ahora y puede visualizar una imagen tuya hace un tiempito, dice, bueno, ¿cómo hizo esta mujer para bajar tanto de peso? ¿No tuviste ninguna cirugía? Nada. ¿No hiciste Yo una iba a hacerla con el bariátrica? doctor Brasesco. Estuvo Lo iba a hacer con... Sí, ya sé. Y bueno, pero después dije, no, ¿por qué? Lo puedo hacer. Empecé a caminar, dar vueltas alrededor de la manzana de casa. Miriam Chadarevian, que es neumonóloga de terapia intensiva del Tornú, me ayudó muchísimo. Y bueno, entonces empecé a caminar, empecé a entrenar, ir al Parque Rivadavia, todo por caballito. Y bueno, también haber sido bueno, ahí está. Estamos viendo caminar ahí por caballito. Ahí Parque te- Rivadavia. Claro, ahí está. Ahí está, sí. Gabriel Próspere me hizo la nota para Guillermo Andino y para María Belén Ludueña. Y bueno, la verdad que contenta porque en el barrio me conocen todos. Es que te ven. Además, ¿no? 80 te ven. cuadras hago. 80 cuadras, pero Hoy para no, todo hoy no lo- porque tuve que venir para acá, pero yo no Mirate ahí podía haciendo subir un gimnasia, colectivo. Yo tomé taxi mucho. Es decir, los taxis se hicieron millonarios conmigo. Y hoy no. Hoy tengo mi tarjeta SUBE y voy de lado al lado. Hoy vine con el colectivo acá. A ver, ¿te cuesta tomar la iniciativa todos los días o estás motivada para salir a caminar? Estoy aunque cada esté día más motivada. nublado, que llueva. Yo tengo 64 años y medio. Sí. Y cada día que pasa me siento más joven. Es fantástico lo que decís. Totalmente. Vos sos las personas que considera, como dice el viejo adagio, esa frase de latín, mens sana in corpore sano. Mens sana in ¿no? corpore sano. Vos sentís que es otra persona, que renaciste. Totalmente. Y aparte lo hago también por mi gente, por mis amigas y mis amigos. Feliz día del trabajo, para A todos. tus amigos Para que todos. trabajan con vos. ¿Alguno que quieras saludar? Sí, Aproveché. claro. Quiero saludar a Felipe Toto Evangelista, expresidente de Ferrocarril Oeste, Ascenso de la República y Expreso Verde, a todo el equipo. Yo soy la locutora de él, que hasta que no suba Ferro Primera no los voy a dejar. Y quiero saludar... Muy bien. Y quiero saludar a Daniel Moyo y Boca de Selección, Marcelo Lerner, Coco Casares, todos mis compañeros, Fernando Presti. ¿Qué dicen tus compañeros que te ven así también? Están contentos. ¿Vos trabajaste todo este tiempo? ¿Ibas a la radio o transmitías desde tu casa? Desde casa lo hago con Ferro y a veces lo hago en el Viejo Buzón, en Neuquén 1100. Pero en Radio Colonia lo hago con Boca de Selección. Marita, está muy claro que es central esta caminata que vemos, ¿no? Estas caminatas, incluso a veces contabas que corres. Ahora, más allá de la actividad física, que seguramente ayudó a todo el cuerpo, ¿hubo un cambio en la alimentación? Totalmente. Yo, por ejemplo, no consumo harinas. Harina Para no, nada. Nada. No consumo sal, bueno, sal no le pongo nada. Azúcar tampoco. Galletas de arroz sin sal, porque la hipertensión está, pero cada vez menos. Claro. ¿Y ese cambio fue guiado? ¿Tenés ayuda? Claro que sí. La nutricionista y también, bueno, todos mis médicos que me están ayudando. La verdad que ¿Cuál era el objetivo? ¿Hasta dónde querías llegar? ¿Llegaste hasta donde querías, donde te dijo la No, médica? tengo que bajar ¿Tenés que llegar 80 hasta acá? kilos. Porque 80 tenés que 80 kilos, sí. Tengo que llegar a 80 kilos. Ya no te queda nada prácticamente. Son 6 kilos más. Y más o menos. Mira, me pesé hace 2 días y estoy en 88. ¿Cuándo arrancaste? Hace 1 año y medio. O sea, esto fue más o menos febrero, nos habías dicho. Más o menos, sí. De 2020. Digo, porque también para situarlo en la pandemia, porque en general lo que sucedió, bueno, lo hablamos muchas veces, Guillermo, que fue al revés, ¿no? Con la pandemia la gente se puso más sedentaria, empezó a comer peor, empezó a encerrarse en casa y vos tuviste la actitud contraria. A partir de ese momento empezaste a salir. Yo lo estaba escuchando al doctor Esperone y lógicamente lo hago despacito, ¿no? Pero cada vez que salgo a correr, hasta salto. Bien.
Bebidas alcohólicas, Nada, vinito, no tomás, absolutamente porque ahí hay Y cerveza, calorías ocultas. Cerveza lo tomo. A veces una copa de vino tinto con amigos o amigas. ¿Te tentás o ya no te tentás más con los dulces o comerte un chocolatito a la noche? Todos los días empiezo de nuevo, todos los días comienzo. A veces, hoy por ejemplo, un sándwich de miga comí, pero le saco una tapita. Pero por ejemplo, sí, pero no, trato que no. O sea, tu mente se ha reseteado, digamos, ¿no? Totalmente. Marita, si vos tuvieras que decirle o transmitir, más allá de tu experiencia, algo para motivar a alguien que esté en una situación difícil, ¿no? En el sentido, digamos, anímico y corporal, que incluso de la casa, ¿no? Vos decías, yo empecé a ordenar mi casa a partir de todo esto. Sí, el departamento lo tengo no tan limpio, pero muy ordenado. Bien. Entonces yo voy y doy vueltas y abro, le doy aire, ventilo los ambientes. Le das vida. Toda Bien. la vida. Bueno, a la gente que tiene problemas de obesidad, yo les digo, solo por hoy. Bien. Solo por hoy. Es y un gran... que canten, Guillermo, que canten, que la vida es alegría cantando, porque cantando y haciendo locución, Bien. le quiero mandar un saludo a la Sociedad Argentina de Locutores y Comunicadores. Se nos fue el tiempo. Y a todo el mundo, se puede. Gracias, Marita, por venir. La verdad, un ejemplo. Saludo a todos. Gracias, Virginia. Te saludo. Puñito. Gracias, muy amables. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, un placer tenerlos acá. Bueno, Lu, nos vemos como siempre todos los domingos aquí a las 12 del mediodía en Doctor C. Hasta el próximo, que pasen un hermoso día. Y feliz día. Feliz día para todos. Chao, chao.